La semana pasada cené una de las mejores hamburguesas de la Ciudad de México. Pagué una fortuna por la hamburguesa en cuestión, pero la verdad es que valió la pena porque la ocasión ameritaba ir a un lugar elegante y pues fuimos a un lugar elegante porque era el cumpleaños número 51 de mi amigo Salomón, al que lo que más le gusta en el mundo, además de las políticas públicas, son las hamburguesas. Y entonces, bueno, Salomón cumple a finales de septiembre, suele hacer normalmente una cena de cumpleaños con sus amigos más cercanos, pero Eunice y yo no vamos a estar este año en México en esas fechas. Y entonces le dije, oye, pues no vamos a poder estar en tu festejo de cumpleaños habitual, pero para compensarte, te invito a comer una de las 10 mejores hamburguesas de la Ciudad de México. Le dije, mira, aquí está la lista de las 10 mejores hamburguesas de la Ciudad de México, publicada en la revista Hotbook. Escoge una que no conozcas. Entonces escogió una que además estaba en un restaurante elegante, hizo muy bien. Escogió la de Abre 77, no había ido a Abre 77, que en efecto tiene una gran hamburguesa, que maridamos con un gran Puyi Fumé. Sí se puede maridar hamburguesa con vino blanco, quien dijo que no. De postre nos comimos unas súper frambuesas con crema inglesa y estuvo muy festejado el querido Salo en un restaurante que estuviera a la altura de su vida. Ya cuando llegue el estado de cuenta de la tarjeta, voy a lamentar que no se haya ido por otra de las 10 mejores hamburguesas de la lista, que me hubiera salido mucho más barata, aunque eso sí, el plan hubiera sido mucho menos festivo, que hubiera sido la de Shake Shack. Seguramente muchos de quienes nos escuchan se han comido alguna vez una hamburguesa en Shake Shack. Hubo colas kilométricas en Paseo de la Reforma, allá al lado del Marisabel Sheraton, cuando se abrió el primer Shake Shack de la Ciudad de México. Son extraordinarias. Hay una muy cerca de mi casa. Yo puedo pedir hoy Shake Shack a domicilio, porque hay uno ahí enfrente del Contramar, en la calle de Durango, en la Roma, pero cuasi Condesa, para mí que vivo en la Condesa. Ahora me emociona mucho cada vez que voy a Guadalajara. Antes de abordar mi vuelo de regreso, abrieron un Shake Shack en el aeropuerto de Guadalajara. Total, que esa marca de hamburguesas es pues de verdad un gigante global. Tiene 400 establecimientos en todo el mundo, hacen algunas de las mejores hamburguesas del planeta y tienen una historia que vale mucho la pena contar y que explican en buena medida por qué su calidad supera por mucho las de otras hamburguesas comerciales de cadena, y me refiero no solo a lo ricas que resultan, sino a lo bien hechas que están, a que son comida básicamente sana, básicamente pues que pueden competir con una hamburguesa de un restaurante gourmet, si no, digamos, en el entorno, sí en la calidad de los ingredientes y de la preparación. Bueno, pues eso tiene todo que ver con cómo nació Shake Shack y tiene todo que ver con la historia de Madison Square Park. Madison Square Park es un parque que está en la ciudad de Nueva York, la calle 23, entre Broadway y la Quinta, que pues empezó a tener un estado de deterioro mayúsculo. Y entonces se desarrolló un proyecto de manera conjunta entre el Public Art Fund, el Fondo de Arte Público, y el Departamento de Asuntos Culturales del Gobierno de la Ciudad de Nueva York para recuperar Madison Square Park. Y entonces lo que hicieron fue organizar exposiciones temporales de arte público que sirvieran para recaudar fondos para, digamos, fondear la restauración de Madison Square Park. Y el primer año en que hicieron todo esto, que fue el año 2001, invitaron a un artista tailandés que se llama Naveen Rawanchaikul a crear una escultura para este proyecto de Madison Square Park, y él creó una escultura a la que llamó I Love Taxi. Y esta escultura, que se llama I Love Taxi, estaba integrada por dos elementos. Un elemento era un taxi neoyorquino y el otro elemento era un carrito de hot dogs. Y el racional del artista era que los carritos de hot dogs y los taxis eran los elementos más democráticos de Nueva York, porque
cualquier persona que viva en Nueva York había manejado un taxi o utilizado un taxi, y cualquier persona que vive en Nueva York había vendido un hot dog en un carrito o comprado un hot dog en un carrito. Y le pareció que la mejor manera en que él podía rendir homenaje al espíritu de Nueva York era con una instalación inmersiva, además, por supuesto, que incorporara estos dos elementos: un taxi amarillo neoyorquino y un carrito de hot dogs. El problema es que para que funcionara la instalación, el carrito de hot dogs tenía que ser funcional, es decir, tenía que en efecto repartir hot dogs. Y bueno, pues había que hacer los hot dogs y había que operar el carrito de hot dogs, pero por fortuna, alrededor de Madison Square Park está un restaurante que seguramente los que son amantes de la alta cocina habrán escuchado mentar o incluso habrán visitado, que se llama 11 Madison Park. ¿Por qué? Porque 11 Madison Park es un restaurante que ha llegado a tener, si no me equivoco, 2 estrellas Michelin, que ha figurado en la lista Pellegrino, que ha estado cerca de encabezarlo. Es uno de los grandes restaurantes de alta cocina de Nueva York. Y entonces, bueno, pues lo que hizo el Public Art Fund y el Departamento de Asuntos Culturales del gobierno de Nueva York fue decirle a el dueño de este establecimiento, un legendario restaurantero neoyorquino que responde al nombre de Danny Meyer, que pues si les echaba la mano 11 Madison Park para que pues, la cocina que operara el carrito de hot dogs de la instalación fuera la cocina de 11 Madison Park. Y a Danny Meyer le hizo ilusión el asunto. Entonces lo que hizo fue poner a los chefs de 11 Madison Park, a Daniel Humm, a concebir una marinada, un agua que incluía, si no me equivoco, cilantro, laurel y ajo, para hervir en ellas las salchichas Vienna Beef traídas de Chicago. Empezó a hacer una serie de experimentos para ver qué condimentos, qué mostazas. Rechazó la mostaza de Dijon por resultarle demasiado gourmet, pero rechazó también la mostaza amarilla French. Buscó otra marca de mostaza amarilla para tener los que él quería que fueran los mejores hot dogs de la ciudad. Y recordó que en su infancia servían un postre que estaba a medio camino entre el flan y el helado, que se llamaba Frozen Custard, en el lugar de hamburguesas que estaba cerca de su barrio. Entonces instó al chef, mejor dicho, a replicarlo. Total, hizo su menú muy sencillito, unas galletas de chocolate, y empezó a operar pues un carrito de hot dogs gourmet, que terminó, por supuesto, perdiendo dinero. Lo que se buscaba era contribuir a la restauración de Madison Square Park, pero que hizo las delicias del mundo foodie neoyorquino. Se hacían colas que atravesaban todo el parque, y cuando el año siguiente regresó el proyecto, empezaron a instar las autoridades, pero también el público, a toda la gente de 11 Madison Park, a que Danny Meyer les permitiera nuevamente pues, operar el carrito, aunque ya no hubiera instalación. Total que 3 años seguidos operó el carrito de hot dogs de 11 Madison Park ahí en Madison Square Park. El parque fue recuperado, fue restaurado. Y cuando terminó la restauración, pues lo que hizo la administración de parques de la ciudad de Nueva York fue ir a decirle a Danny Meyer: oiga, ¿y no le gustaría a usted abrir pues un puesto de hamburguesas y hot dogs y malteadas aquí en el restaurado Madison Square Park? Digo, tiene usted su restaurante lujosísimo ahí del otro lado del parque, ya vio que sí puede ser rentable, ¿por qué no se anima y lo abre? Ok, pero ¿con qué modelo de negocio lo hacemos? Porque pues, yo no sé, yo no me dedico a hacer restaurantes de comida rápida, yo me dedico a hacer restaurantes más bien gourmet. Mi primer restaurante es el Union Square Café, que es un restaurante que, digamos, inventó el fine casual en Nueva York, y luego asumí un edificio histórico que es la Gramercy Tavern, en donde abrí un restaurante que tiene una estrella Michelin. Entonces, pues yo, así como al puesto de hot dogs y hamburguesas, hombre, de puntada para apuntalar el parque, pues está bien. No, es que, a ver, mire, le proponemos un modelo de negocio. Usted no nos va a pagar renta. Usted lo que nos va a dar es un porcentaje de las utilidades del puesto.
Y entonces con eso usted va a seguir contribuyendo al mantenimiento del parque. Un porcentaje importante de las utilidades vamos a ser socios. Nosotros vamos a poner el terreno, usted va a poner la operación y ese porcentaje de las ganancias al que nosotros vamos a tener derecho en lugar de renta va a servir para el mantenimiento del parque, para que el parque no vuelva a entrar en un estado de deterioro como aquel en el que entró. Bueno, pues para 2004 este proyecto se hizo realidad y ahí se fundó el primer Shake Shack. Hay dos resultados, digamos, de esta anécdota que les acabo de contar. A partir del éxito de ese primer Shake Shack, que nació como un restaurante con un compromiso social y cultural y urbanístico de fomentar la restauración de un espacio público, surgió una cadena que hoy cotiza en bolsa. Shake Shack se independizó de Union Square Hospitality, de la empresa restaurantera de Danny Meyer. Él sigue siendo el accionista principal, pero ahora esta es una empresa pública que cotiza en bolsa y que tiene 400 ubicaciones en el mundo. Y lo otro es que sonó el teléfono de Danny Meyer y le hablaron del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y entonces lo que le dijeron es, a ver, estamos remodelando el Museo de Arte Moderno de Nueva York y necesitamos un nuevo operador gastronómico. Y entonces queremos que seas tú. Necesitamos una cafetería de empleados, necesitamos una cafetería de visitantes, necesitamos un salón de té y necesitamos un restaurante gourmet. Y finalmente, por más que rebusqué, no pude encontrar cuál es el modelo de negocio de la operación de Union Square Hospitality en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, pero no debe ser malo, porque esos restaurantes se inauguraron en 2005 y siguen tan campantes 20 años después, operados por Union Square Hospitality. Es bastante difícil conseguir una reservación en The Modern. La cocina es extraordinaria, pero además come uno viendo el jardín escultórico que concibió originalmente Philip Johnson para el MoMA con los Giacomettis y los Rodins. Come uno en una vajilla de Arne Jacobsen que es de la colección del museo, es idéntica a la que figura en la colección del museo, y el lugar tiene 2 estrellas Michelin. Y supongo que sigue siendo un buen negocio para Union Square Hospitality Group, es decir, para la empresa restaurantera que lo mismo fundó Shake Shack como un proyecto con causa que opera hoy los restaurantes del MoMA, como para el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que además tiene pues un patronato muy vigoroso con muchos donantes y es un museo que expande sus colecciones y expande su ubicación de manera tan importante que incluso cuando el MoMA de Queens, el MoMA PS1, que se habilitó temporalmente, dejó de ser necesario porque volvía a abrir el MoMA, ya no se necesitaba un espacio, digamos, que paliara el cierre temporal del MoMA para su remodelación, pues se mantuvo el MoMA PS1 de todas maneras. Hay además una gran tienda de diseño del MoMA, una tienda que ha albergado curadurías temporales importantísimas. Recuerdo cuando mi buena amiga Elena Malé hizo una curaduría de diseño mexicano en la tienda del MoMA y los objetos volaron. Hay una librería súper importante y tienda de regalos y hay, digamos, una parte importante de los ingresos del MoMA que derivan de la operación de estos centros de consumo. Y yo luego oigo estas historias, la historia del restaurante del MoMA, de The Modern, pero también la historia de Shake Shack. Y lo que digo es, qué envidia me dan los museos estadounidenses, a pesar de que yo no soy gran fan del modelo estadounidense de política cultural. El modelo estadounidense de política cultural lo que hace es dar facilidades a la iniciativa privada, facilidades fiscales para invertir en cultura, para fondear la cultura y a cambio de esto tener grandes exenciones fiscales, y destina poco dinero público a la operación, y ahora en el trumpismo destina todavía menos, como ha quedado claro con los medios públicos allá, con PBS y con NPR. Pero bueno,
existe también el modelo europeo, en donde no hay tanto énfasis en las fuentes de ingresos autogenerados, aunque lo que Carrousel du Louvre ha de ser su buen negocito, el centro comercial que está ahí abajo del Museo del Louvre, y sobre todo a fondo perdido el Estado invierte para que haya un patrimonio cultural vigoroso. Y en México, no, pues en México ahora están cerrados los museos del IMBA de la Ciudad de México porque ya se pelearon con el sindicato, porque quieren que les den uniformes, pero no quieren los uniformes, sino quieren que les den la lana de los uniformes. Luego, por otra parte, pues ya también se empezó a discutir que si se aumentaba el precio de entrada de los museos, que si para todo el mundo, que si nada más para los extranjeros, y ahí sigue esa discusión en medio de gritos de alarma. Y claro, los gritos de alarma tienen que ver con la reducción presupuestal de que fue objeto la cultura en el proyecto de presupuesto de egresos para 2026, que se reduce en 16%, pero en donde el INAH, que opera los museos de antropología e historia, es objeto de una reducción del 21%, y el IMBA, que opera los museos de arte, es objeto de una reducción del 19%. ¿Qué pasa con la política cultural mexicana y qué pasa específicamente con el financiamiento de los museos? ¿Por qué los museos no tienen negocios prósperos como los museos estadounidenses? ¿Por qué los museos no tienen presupuestos sólidos como los museos franceses? ¿Cuál es la pinche complejidad que se necesita en materia de legislación y de políticas públicas para que los museos, caray, no estén cerrados al público por falta de presupuesto? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde incluso una hamburguesa y una malteada nos pueden llevar a la pinche complejidad de la política cultural mexicana, que vaya que es pinchemente compleja, porque les voy a hacer una confesión. No es la primera vez que tengo esta discusión, tanto en público como en privado. Y por fortuna, llevo un par de décadas de tenerla con mi buen amigo Moisés Rosas, que sabe mucho, para fortuna del país y para su desgracia, creo, de estas materias, porque le ha tocado lidiar con muchas instituciones culturales públicas y privadas. Moisés ha sido director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ha sido director del Centro Cultural del Bosque, y de esas dos experiencias importan para estos efectos, pero creo que importa todavía más que ha sido director de dos museos: el Museo del Estanquillo, museo público, y el Museo Amparo, museo privado. Entonces, a ver, Moisés, tú tienes una extraordinaria experiencia como gestor cultural, pero además alevosamente me estoy aprovechando de que en este momento no trabajas en la administración pública, sino trabajas como curador independiente, y que pues tienes, digamos, más libertad para hablar del asunto. ¿Por qué no puede haber, o sea, por qué de los museos mexicanos no puede surgir un Shake Shack, pero al mismo tiempo, por qué los museos mexicanos cierran por falta de presupuesto? Es decir, ¿qué no funciona el modelo mexicano que ni con presupuesto público ni con autogenerados a partir de una legislación que fomente la inversión privada pueden ser prósperos y tener una operación, ya no quiero, digamos, feliz, digamos, normal? Yo creo que el problema no solo se radica en los museos, sino radica en el financiamiento global al sector cultural. Por ejemplo, los museos es una parte muy visible para el público, pero más allá de los museos está toda el área de investigación, de difusión, de preservación del patrimonio cultural, que tampoco tiene muchos recursos. Es decir, hay un problema estructural del financiamiento público. Dado que México tiene un modelo de financiamiento público como el francés, hay un problema estructural de décadas, que es que no es suficiente el recurso que se le da a las instituciones culturales públicas de nuestro país como debería de serlo. Hay que recordar que México es el país del continente que tiene la mayor infraestructura pública cultural, la mayor, con las 7,000 y tantas bibliotecas, los museos, las zonas arqueológicas, etcétera.
Es decir, tenemos una infraestructura cultural como país vigorosísima, enormemente grande, pero no se corresponde con el nivel de financiero presupuestal que se le asigna cada año a estas instituciones desde hace décadas. A ver, décadas. Déjame irme un pasito atrás en el problema, porque creo que este problema también es importante. Antes incluso del problema presupuestal, creo que hay un problema de diseño institucional. Déjame hablarte en mi muy modesta experiencia de funcionario público y compárteme la tuya muy vasta. La única vez que yo fui funcionario público como director de TV UNAM, yo llegué y me enseñaron un papel que decía la dependencia tiene un presupuesto de 114 millones de pesos. Pues digo, no son fortunas para operar una televisora, 114 millones de pesos, pero no está mal. Es un presupuesto digno. Hasta que descubrí que de esos 114 millones de pesos, 90 se iban en sueldos y salarios. Quedaban 24. Y de esos 24, la administración anterior me había dejado una deuda de 11. Entonces me quedaban 13 millones de pesos para producir. Es decir, para hacer televisión y todo lo que se esperaba en aquel momento que una televisora hiciera, que era el momento del cambio de paradigma de la revolución digital, había 13 millones de pesos. Todo lo demás eran sueldos y salarios. Creo que la situación de TV UNAM es hasta feliz comparada con lo que sucede en el INBA o en el INA. Es decir, realmente la masa salarial al mismo tiempo absorbe, si no me equivoco, el 80 o 90% del presupuesto. Y de todas maneras tienes muchos trabajadores en capítulo 3000 que no tienen derechos laborales y que no tienen prestaciones y que no tienen seguridad social. A ver, primero, ¿por qué vivimos en ese desastre en donde tenemos estructuras hipertrofiadas que de todas maneras no alcanzan para dar seguridad social a todos sus trabajadores? Es que el desastre no es en sí mismo el número de trabajadores, sino el desastre es que el dinero complementario, el dinero para la actividad sustantiva es muy reducido. Por ejemplo, en el INA, el número de custodios, de restauradores, de investigadores, de antropólogos, etcétera, la masa salarial es enorme porque el personal es muy grande. El problema es que las cifras, las cantidades, tal y como tú lo estás diciendo, destinada a la actividad sustantiva, siempre ha sido muy pequeña. Igual es el INBA. El INBA tiene los grupos artísticos, tiene los custodios, etcétera. Es decir, la mayor parte del presupuesto es un presupuesto dedicado a salarios, y la parte dedicada a la actividad sustantiva, generar obras de teatro, nuevas exploraciones arqueológicas, montajes en los museos, publicaciones, utilizar los nuevos medios de comunicación para difusión de nuestro patrimonio cultural y de los avances que se tienen en los descubrimientos, etcétera, es mucho menor. Entonces, lo que no se ha podido negociar a lo largo de décadas con la Secretaría de Hacienda es un presupuesto que contemple la parte irreductible, como se llama el presupuesto irreductible, y la parte que es dedicada a estas actividades. Entonces, lo que resulta a lo largo de décadas, como digo, es que cada año es una lucha por el presupuesto muy compleja. Además de que gran parte del presupuesto se va no solo en salarios, sino en prestaciones. Y en prestaciones que cada institución ha dado, sea Conaculta, sea el INBA, sea el INA, bueno, Conaculta ya no existe, la Secretaría de Cultura, y que ha dado a lo largo de los años y que no son reconocidas por la Secretaría de Hacienda. Y son prestaciones para los trabajadores que, al no ser reconocidos por la Secretaría de Hacienda, los tiene que pagar la institución de su propio presupuesto, con lo cual todavía se te reduce aún más el presupuesto que tú puedes tener justamente para las actividades sustantivas, ¿no? Es decir, es una complejidad que no se ha podido resolver desde hace décadas. No creas que empecé con hamburguesas y malteadas solo porque me gusta hacerle a la mamada. También me gusta hacerle a la mamada. Pero si empecé con esto es porque creo que habría en los autogenerados una ruta posible de solución del problema. Es decir, realmente el problema de los sueldos y salarios no es resoluble porque los sindicatos, plural, no es un sindicato, sino son varios sindicatos los que tienen el INBA y el INA, te paralizarían, digamos, casi no sé si la cultura o el país. O sea, pues salen a marchar todos a la calle y te paralizan
el país. No puedes realmente correr personal, no puedes realmente reducir prestaciones, además de que sería políticamente pues, muy inmoral. De hecho, parte del problema es que tienes muchos trabajadores, y esos trabajadores llevan décadas arrastrándose, que no tienen prestaciones. Antes bien deberías de otorgar prestaciones a esos trabajadores, sacarlos del capítulo 3000. Entiendo perfectamente que no haya dinero que alcance. ¿No sería la solución en ese caso hacer una legislación que permitiera que las librerías, los restaurantes, las tiendas, los servicios de investigación, los servicios de asesoría de las dependencias culturales les permitieran autogenerar ese dinero que falta? Yo le veo dos problemas. A ver. Que son absolutamente reales. El primero, que los autogenerados no se quedan en las instituciones. Por ejemplo, mira, yo se van a la Secretaría de Hacienda. Fui subdirector general del INBA de Administración en 1992, hace 33 años. En ese momento, la discusión era si los autogenerados se quedaban en el INBA o se quedaban en la Secretaría de Hacienda. Hace 33 años. Y seguimos exactamente en la misma discusión. ¿Por qué se decidió regresarlos a la Secretaría de Hacienda? No es decisión, es una cuestión legislativa. O sea, por normatividad, tú tienes que depositar lo que tú ganas como institución. Por mi restaurante, mi librería, mi tienda. Van a dar a la Secretaría de Hacienda. Por concepto de boletos de teatro, por todo concepto va a dar de a la boletos Secretaría de de cine. Hacienda. Todo lo que sean ingresos propios, llamados ingresos propios, se depositan en la tesorería. Y lo hacen no las instituciones culturales, los hacen todas las instituciones. No solo es un problema de las instituciones culturales. Que ese es el problema más importante. Si se quedara el dinero dentro de la institución, sería buenísimo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que son modelos totalmente diferentes el norteamericano que el mexicano. Y hay condiciones absolutamente diferentes. Legislativas. Por ejemplo, pensemos en de condiciones sociales, económicas y de orden institucional. Pensemos, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York. El Metropolitan tiene la sala Mellon y tiene, porque dan dinero y porque hay una iniciativa privada muy amplia, poderosa y rica que financia las instituciones culturales de los Estados Unidos. El patronato de la ópera, del Lincoln Center, etc. Aquí son grupos muy pequeños los que han financiado desde el sector privado la actividad cultural. Y hay nombres, digo, por ejemplo, la labor que hace María Isabel y Alfredo Harp es una labor ejemplar en muchos sentidos. Pero no la hacen con las instituciones públicas. Lo han hecho también con las instituciones públicas. Pero lo que te quiero decir es que son muy pocos los dentro del sector privado que realmente se comprometen a dar dinero para las instituciones públicas para actividad cultural. Es que, a ver, ahí ya hay una diferencia, perdón, mi querido Nicolás, ahí hay una diferencia absolutamente abismal. Aquí no hay quien te dé el dinero. Entonces lo que tú puedes hacer es rentar los museos a pequeños eventos que te van a ayudar pensando que te quedes con el dinero tú. Son eventos menores que te van a ayudar, pero de una manera muy marginal. Tampoco es eso. A ver, ahí te va la pregunta y además me interesa porque tú tienes una experiencia ahí. Tú dirigiste el Museo Amparo mucho tiempo. Sí. Pues el Museo Amparo es de la familia Espinosa Iglesias. Así es. El museo en Puebla. El Museo Caluz, por ejemplo, pues es de los del Valle. El Museo Jumex es de Jumex. Los museos Sumaya son de Carso. ¿Qué hace que esas empresas, que son empresas muy exitosas, son familias muy ricas, prefieran fundar el propio museo a colaborar con el Estado mexicano? ¿Qué hay en la legislación que no hace atractivo para ellos hacer, digamos, un esfuerzo conjunto con el Estado, como se hace en otros países? Tú llegas a Venecia, a la Plaza de San Marco, y está vestido San Marco de la Rinascente, porque la Rinascente está invirtiendo en que se restaure San Marco. O tienes a Pinot en un edificio público, que es la Bolsa de Comercio de París, exhibiendo su colección. ¿Por qué eso no pasa aquí? Porque yo creo que el sector privado que se ha interesado, por ejemplo, pensaría en los museos ya cerrados como el del vidrio de Monterrey, pensaría en el de la cervecería de Monterrey. En realidad son casos primero muy aislados y han decidido las empresas, por ejemplo Cemex con el Marco de Monterrey, seguir su propio camino, no vincularse orgánicamente con las instituciones públicas culturales de México. ¿Por qué?
Yo creo que no ha habido un punto de encuentro real. También a lo que también ocurre es que, por ejemplo, tú tienes un Philip de Montebello en el Museo Metropolitano de Nueva York que se queda 25 años. Aquí las autoridades circulan, se cambian en el mejor de los casos cada 6 años. Y si no, va variando. Y los criterios van variando y le dan un cierto grado de inestabilidad a los acuerdos que se van tomando. Ha habido casos muy exitosos. Yo diría lo que encabezó Graciela de la Torre en el MUNAL 2000, que tuvo el financiamiento de Banamex. La mitad fue de Banamex y la mitad del entonces Conaculta, que fueron 150 millones. Pero son casos como muy excepcionales. De Banamex, que sin embargo tiene su propio museo también. Claro, y ya no participa igual. Son casos, el caso del MUNAL fue un caso excepcional, por ejemplo, pero no hay la práctica de hacerlo y prefieren sus espacios a tener que discutir. Ahora, ha habido patronatos en muchos museos, en el Museo de Arte Moderno, en el Museo de San Carlos, en el Museo, evidentemente el Museo Nacional de Arte, en el Museo de Antropología, pero los patronatos, primero, no tienen tampoco los recursos como para invertir. Si estamos hablando de los grandes inversores, son muy pocos. Si estamos hablando de patronatos donde la gente se inscribe y tiene toda la voluntad y quiere dar, son muy pequeños los aportes frente a las necesidades que tiene una institución. Y no ha prosperado. Los patronatos no han funcionado tampoco, de lo mejor. No digo que todos, por supuesto, porque tengo casos evidentemente como el que yo decía del MUNAL, absolutamente exitosos, pero no es una práctica que tenga la difusión cultural en México y la promoción cultural. Creo que la palabra que trajiste a cuento es muy buena, cultural, porque yo siento que hay un doble problema cultural que lo impide. Es decir, primero siento que, con honrosas excepciones, y las hemos citado casi todas, quizás me faltaron BBVA y Televisa, pero no muchas más, digamos. Con honrosas excepciones, el empresariado mexicano es refractario a invertir en cultura. Es decir, le parece poco rentable en términos de construcción de marca, en términos de responsabilidad social. Le parece, y además habiendo tantas carencias sociales en nuestro país, no los culpo, digamos, que hay otros asuntos que tienen que ver con salud o que tienen que ver con educación o que tienen que ver con pobreza, que son, digamos, más atendibles en términos de inversión. Y claro, mientras uno ve en Europa o en Estados Unidos que las empresas invierten también en cultura, y eso no las hace dejar de lado la salud o la educación, uno va a los hospitales y también han donado alas y quirófanos y pabellones y cosas, aquí sucede menos. Son, digamos, con los dedos de las dos manos se cuentan las empresas. Es por excepción. Ya las mencionamos todas o casi todas. Del otro lado, creo que también creo que son 3 problemas culturales. Otro problema es el escepticismo del mundo público mexicano frente a la iniciativa privada. Creo que somos herederos de un discurso nacionalista revolucionario que es muy suspicaz de la intervención de la iniciativa privada y es, claro, ya te vendiste inserte aquí nombre de villano preferido del nacionalismo revolucionario, es decir, ya te vendiste a la banca española, el canal de las estrellas, estos ricos mineros o inserte usted, insisto, villano favorito, y entonces hay pocas condiciones, digamos, para lograr estas alianzas. Así es. Y luego tenemos el tercer problema, que es la cultura de nuevo sexenio, nueva cabeza, nuevo proyecto, tiremos todo a la basura, cosa que yo entiendo, pues, si yo soy un empresario me va a dar pánico invertir en algo para que lo tiren a la basura la siguiente administración. Es un triple problema y yo cultural. Añadiría otro. A ver, ha habido experiencias, bueno, quisiera retomar luego. Hay otro problema que es, no quiero mencionar el nombre del museo, donde de pronto el patronato mandaba sobre el museo y aquello acabó tremendo. No ha habido el encuentro. Mandaba porque tenía lana. Mandaba porque tenía lana y de repente omito todos los nombres y omito el nombre del museo. No más dime, ¿museo público o privado? No público, por supuesto. Pues eso es gravísimo. No, bueno, era... Y de repente aquello terminó fatal. Con un patronato que metía dinero, pero decía, tú vas a hacer esto, tú haces esto, tú haces esto. Y mandaban. Entonces se pervirtió la relación. Ese es otro caso. Ahora, sí, efectivamente, como tú lo dices, dentro del conjunto de trabajadores de las instituciones públicas hay un sentimiento
de no a la privatización, no a la comercialización, no a que el bien público sea privado, no al uso privado al usufructo privado del patrimonio. Pero es un poco paranoide, ¿no? Pues yo no veo a Shake Shack mandando sobre qué se exhibe en el MoMA. No, por supuesto, pero eso no, queridísimo Nicolás, yo creo que son contextos muy diferentes. Muy diferentes. Bueno, no veo a Gucci mandando sobre qué se exhibe en los museos franceses. Allá están, es su realidad. Y su realidad es esa. Y su realidad les funciona así. La nuestra es diferente. Válido, inválido, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. El hecho que haya una gran mayoría de los trabajadores, no me refiero a los trabajadores solo de las instituciones públicas, sino muchos de los trabajadores del sector cultural, teatro, danza, no están a favor de que de repente la compañía de teatro sea patrocinada por Coca-Cola. Pero es hay una cuestión que no tiene que ver con la realidad de los Estados Unidos ni con la realidad de Francia, sino que es muy de nosotros. Pero es que el paliativo para no entrar en esa realidad, pues es presupuestal, y ese no lo tenemos. Esa es una discusión que me parece que, siendo muy relevante, esconde una realidad más importante. Venga. Que es, y volvería al primer punto, el tema estructural del patrimonio, del financiamiento al patrimonio cultural y a las actividades culturales de México siempre ha sido deficitario, porque tiene que ver con algo. ¿Cuál es el papel que ocupa en el presupuesto general de la nación lo que es el medio cultural? Bueno, pues menos del 1% del PEF, que es lo que recomendaría la UNESCO. Mientras tú no le des... Ahora, somos una potencia cultural. Tenemos 32 sitios de patrimonio de la humanidad, tenemos 170 zonas arqueológicas abiertas al público, o 200 y tantas, tenemos una red de museos amplísima, tenemos 7,000 y tantas bibliotecas. O sea, es un país que es aún con todos sus defectos y con todas sus carencias, somos una potencia no solo cultural por lo que se produce como cultura de novelas no, institucionalmente somos una potencia cultural como pocas en el mundo. ¿Tenemos las políticas públicas a la altura de ese liderazgo cultural? Pero ese es el tema. El tema, yo diría que el tema no solo es un patronato, el tema no solo es si se rentan o no se rentan los espacios, si son muchos trabajadores, son pocos trabajadores, que todo tiene un ángulo de análisis, si las prestaciones, si no las prestaciones, sino el lugar que ocupa. Para mí la reflexión fundamental que yo me haría es cuál es el papel que se le asigna a la política cultural dentro del conjunto de las políticas públicas. Por supuesto que salud es importante, por supuesto que educación es importante, pero mientras no se valore la cultura de otra manera, esto va a ser una discusión de 33 años, y digo 33 años porque he sido testigo de primera fila. Te puede tener hasta más. Déjame darte mi lectura del papel que ha jugado la cultura para el Estado mexicano, que es una lectura desolada. Yo creo que en los gobiernos, digamos, más cercanos a un paradigma liberal, ha sido ornamental y elitista. Y creo que en los gobiernos más cercanos a un paradigma nacionalista revolucionario, como el que hoy nos gobierna, ha sido instrumental. Es decir, creo, en resumen, que para el PRI, el viejo PRI de Echeverría, y para Morena, a partir del López Obrador, es una manera de hacer retórica propagandística y de cooptar ciertos intelectuales cercanos al régimen. Y creo que en los gobiernos más cercanos al paradigma liberal, es decir, a los gobiernos de la transición, pues era más bien ornamental y buscando generar poder suave. Creo que ha habido un solo gobierno en nuestro país que conciba la cultura como construcción de ciudadanía. No. Tengo muchos amigos que han pasado por la función pública, como tú y como muchos otros, que en lo individual o como proyecto de grupo puede que lo piensen así, pero siempre tienen que estar enfrentados con un Estado del partido que quieras que no cree que la cultura sea un factor de construcción de ciudadanía. Lo que ha sido muy interesante en la historia de las instituciones culturales de México, el INA se crea con Lázaro Cárdenas en 1939, porque le importaba el patrimonio y porque lo hace política pública, aunque el INA es heredero de otras instituciones que venían desde el porfiriato. El INBA se crea en 47, con Carlos Chávez a la cabeza. Miguel Alemán, desde candidato, promete que va a crear el Instituto Nacional de Bellas Artes para que acompañe al INBA, al INA. Entonces tenemos al INBA y al INA.
Pero los gobiernos que realmente han hecho más por la cultura son algunos como el de López Mateos. López Mateos es una infraestructura cultural con Torres Bodet extraordinaria, desde el Museo Nacional de Antropología, el del Virreinato, etcétera, 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 etcétera. Carlos Salinas de Gortari, sea como muchos dicen que lo hizo por legitimarse o no. No, bueno, por legitimarse o no, yo agradezco enormemente la creación del Conaculta y del FONCA. Lo que hizo Carlos Salinas de Gortari, creó el Canal 22, el FONCA, Conaculta, etcétera. Es decir, pocos gobiernos han atendido al sector cultural de esa manera. Solo son pocos. Otros ha sido realmente transitar en una parte del gobierno que no tiene mayor peso. Pero el tema sigue siendo presupuestal. Mientras no ocupe un lugar mucho más importante en el conjunto de las políticas públicas del desarrollo mexicano, la promoción, difusión, investigación de la cultura, el problema va a seguir exactamente igual. Y es mucho más grande que si hay concesión, no hay concesión, si hay patronato, no hay patronato, simplemente porque la realidad es otra. Esto tendría que tener, ya que tenemos el modelo francés, tendríamos que tener realmente la correspondencia de Francia. Es que, a ver, yo diría que el modelo francés funciona con dos cosas. Uno, el modelo francés funciona si las instituciones se quedan los autogenerados. El modelo francés funciona si el presupuesto es suficiente. Y esas dos cosas derivarían de que la cultura estuviera en el centro del Estado. Ese es el tema. Y te recuerdo una cosa, la cultura y la comunicación en Francia pertenecen al mismo ministerio. Así de central, digamos, es el asunto para Francia. Aquí la cultura es accesoria, te digo, es en el mejor de los casos ornamental, en el peor instrumental. Entonces, mi pregunta también ahí es, pues si los museos suben el precio o no suben el precio, en realidad es irrelevante para su operación y lo único que hacen es alejar más a las personas que no tienen el interés o no tienen los recursos para ir a un museo y darnos una peor imagen ante el turismo. Es una idea que no tiene ni pies ni cabeza ese aumento de tarifas de además, museos, ¿no? Digo, mira, si solo es para extranjeros, pensemos que solo sea para extranjeros, pensemos que ojalá así sea. De todas maneras, pues es un ingreso. Para la Secretaría de Hacienda. Nuestra presidenta dijo la otra vez que iban a aumentar los impuestos sobre los refrescos porque era una cuestión de salud pública, no era una cuestión de recaudación fiscal. Sí, si o sea, eso es para que la gente no beba refrescos. Si eso dice de los refrescos, que todo mundo consume refrescos en nuestro país, incluyendo nosotros seguramente en alguna medida, imagínate lo que significa el aumento de los boletos de los museos. Ultra marginal en el contexto general. Pero para los museos y para el acceso al museo, sí es importante. Es que justo ahí está, digamos, lo baladí de la iniciativa. Yo gobierno le subo los impuestos al refresco o al cigarro o al gansito para que no consumas refresco, cigarro, gansito. Entonces estoy subiendo el precio del museo para que no vayas al museo. Ahí la lógica, eso suena. Y además hay otra cosa, la diversidad. Pensamos en la diversidad. Cuando uno habla de los museos, parecía que todos los museos fueran iguales y que todas las regiones de todos los museos fueran iguales. Absolutamente no. No es lo mismo el Museo Regional de Paquimé en Casas Grandes que Tulum, ¿no? La zona arqueológica. En términos del potencial de recaudación. Claro. Pero me da igual la zona arqueológica de Tulum o el Museo Nacional de Antropología, porque finalmente, aunque la recaudación sea gigantesca, va a terminar en la Secretaría de Hacienda. Así es. El museo no se va a beneficiar de absolutamente nada. O no es que eso vaya a financiar artesanos o artistas o becas o películas. Eso pues se va a ir a la bolsa de los impuestos. No están etiquetados esos autogenerados, ¿no? No, y además hay otra cosa muy importante dentro de lo que estamos hablando, que es la actitud de los trabajadores. Yo creo que la mayoría de los trabajadores de las instituciones públicas culturales son, por ejemplo, yo recuerdo al señor que cuidaba Yaxchilán. Vivía aislado con su mujer y con su familia. Yo estuve en Yaxchilán y dormí allí, estuve varios días. Cuando tú trabajabas en el INE. Uh-huh. Ese señor a mí me parecía un héroe. Vivía aislado cuidando el patrimonio. Y como eso muchos. La gente, por ejemplo,
actualmente en algunos museos, también omito nombres, lleva su papel de baño, lleva su agua. No, a ver. Y lo que quiero destacar... Y lo he vivido como usuario de museo, que no haya papel de baño. Lo que quiero destacar es el valor de los trabajadores de las instituciones públicas mexicanas, porque además todos siguen comprometidos con sus trabajos, siguen luchando por hacer las cosas, por la difusión, por la preservación del patrimonio cultural, y muchos son, no digo que todos, pero la mayoría de los trabajadores de las instituciones públicas culturales mexicanas son profundamente comprometidos con sus actividades y con su patrimonio cultural y con el país. Eso tiene un mérito que dentro de la discusión de si aumenta o no se aumentan los recursos, esa parte, en sí misma, las instituciones culturales son parte del patrimonio cultural mexicano, porque uno cuando piensa en patrimonio cultural piensa en pinturas, en piezas arqueológicas, y yo diría que las instituciones culturales y los trabajadores de las instituciones culturales son una parte fundamental del patrimonio cultural mexicano. Son décadas de formar historiadores, antropólogos, pintores, escultores. Hay que recordar que el Estado mexicano es el principal empleador de muchos de las actividades culturales mexicanas. Déjame te la reviro, querido Moisés. A ver, y si las instituciones culturales, y estoy de acuerdo contigo, son parte fundamental del patrimonio cultural mexicano, oye, pues al resto del patrimonio cultural, a la pirámide, al teatro, pues sí la preservas, es decir, si hay una inversión en restaurarla, en preservarla, en que no se deteriore, en que la humedad no la corroa. ¿No hace falta también un trabajo de preservación y restauración de esas instituciones? Probablemente, sin duda, pero sí, probablemente, pero habría que, yo creo que la prioridad, volvería a lo mismo, es el lugar que ocupe la cultura como política pública dentro del conjunto de las políticas nacionales. Después de eso, se discute lo que sea. A ver, yo creo que en la reducción presupuestal está muy claro también el mensaje. Ahí te va mi análisis, no fino, sino a la carrera del proyecto de PEF, pero resultó bastante deprimente. El recorte global es del 16%. Siendo el recorte global del sector del 16%, está casi todo cargado al INBA y al INA. El INA es objeto de un recorte del 21% y te voy a decir algo. Sin conocerlo a detalle, no me escandaliza. ¿Por qué? Porque el INA cargaba con el Tren Maya y el Tren Maya ya no está trabajando, ya no está construyéndose. Si tú le quitas al Tren Maya al INA, sí se ha de ser como el 20% de su presupuesto, el tamaño en su presupuesto. No me escandaliza tanto. Pero el INBA no cargaba con nada. El recorte de 19% al INBA es un recorte puro. ¿No es eso un indicador bastante preocupante del lugar que ocupa la cultura para este gobierno? Pero no es en este gobierno. Yo diría que es desde que fui funcionario la primera vez cultural, es lo mismo. Pero crecían. Los presupuestos a cultura se incrementaban siquiera la inflación año con año. A ver, los más altos fueron el sexenio de Felipe Calderón. No lo sé. Yo sí lo sé, porque he hecho ese análisis. Los más altos fueron el sexenio de Felipe Calderón. Han ido en decremento a partir de los sexenios de Peña, López Obrador y Sheinbaum. Pareciera ocupar un lugar cada vez menos central en ahora, la cultura. Los presupuestos, la cultura en el Estado, para el Estado mexicano. Mira, en el año 2000, el CONACULTA con todas sus instituciones cerró con 15,000 millones. Ahora está en 14,000. No se movió. Sí, nada más que la inflación ha aumentado alrededor del 5% cada año. Por supuesto. Pero quiero decir, no hubo... Lamentablemente se quedó como estancado. No dudo que haya habido picos, pero como tendencia se quedó igual. Supongamos que yo soy secretario de Cultura, tráiganme algo de madera para tocar, por favor. Ay, no, nos encantaría que fuese secretario. No, qué mal amigo es este hombre. Yo no quiero eso, ni Dios que lo permita. Pero supongamos que ahorita llega el demonio, me hace secretario de Cultura, yo estoy en un estado de ansiedad y desesperación y en medio de la hiperventilación te digo, a ver, Moisés, yo no tengo una jefa que vaya a cambiar radicalmente la política cultural, el Congreso, así que yo crea que a Noroña le va a importar y a Adán Augusto les va a importar muchísimo la política cultural tampoco. O sea, hay lo que hay la legislación que hay las políticas públicas que hay.
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los ingresos de las instituciones culturales? ¿Qué habría que generar en términos de políticas públicas, en términos de legislación, para garantizar la mínima operación de esas instituciones? Pues yo creo que con los programas que están así, cada quien tendría que hacer los programas que pueda. Sí, pero a ver, subir el precio de los museos es un despropósito que no tiene ni pies ni cabeza. Pero eso, además, esa iniciativa, yo de lo que recuerdo, venía de la Secretaría de Hacienda, ¿eh? No venía de las instituciones culturales. ¿Y es una iniciativa que persigue mayor recaudación? Pero es que me parece negligible la recaudación. No, estamos de acuerdo. Me parece absolutamente absurdo. Por eso insisto, si nuestra presidenta dice que lo de los refrescos no es un tema recaudatorio, sino es un tema de salud pública, imagínate el aumentar el ingreso del precio de los museos. ¿Qué significa en términos de recaudación? Nada. Habría que cambiar. Yo me acuerdo que Hacienda nos lo había propuesto cuando yo trabajé en las instituciones culturales, que se aumentara, porque pensaban que todos los norteamericanos había que cobrarles en dólares y que con eso iba a haber un gran ingreso, porque hay una confusión. Por eso te decía yo, cité el caso de Paquimé. Pues compara Paquimé con Chichén, y creen que todo es Chichén, y creen que todo es Tuxmal, y creen que todo es Tulum. Pero ahora, aunque sea Chichén, no va a ser una gran recaudación, no va a mover la aguja del presupuesto claro que cultura, no. porque además se va a ver todo al SAT. Teotihuacán, hace años tenía 8 millones de visitantes, de los cuales pagaba por el domingo, que es gratis, los descuentos para estudiantes, para tercera edad, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien. Porque hay que mantenerla. Esa es la política social y es la política pública para acercar a la población a su patrimonio cultural. Eso hay que mantenerlo. Por supuesto. Por supuesto. Pero lo que quiero decir es, hay una confusión en áreas de la Secretaría de Hacienda donde piensan, no sé si lo sigan pensando, pero antes lo pensaban, que estas taquillas que se ven tan bien, Uxmal, Chichén, donde van tantos extranjeros, en el sureste, en el Caribe mexicano, es lo mismo que el resto. Pues claro que no es lo mismo que el resto. No es, Oaxaca no es lo mismo que Michoacán, Tzintzuntzan no es lo mismo que Monte Albán, por decir algo, ¿eh? A ver, modificar una iniciativa de ley que reformara el modelo de autogenerados del sector cultural, no para que el Museo de Paquimé y el de Tulum se queden el dinero, porque entonces el de Paquimé le iría re mal, pero para que la institución articuladora, INBA o INA, se quede el dinero y defina las prioridades de inversión, ¿sería útil? Claro. En ese modelo, ¿aumentar los precios de entrada al público sería útil? No. ¿Ni siquiera a los extranjeros? El caso de los extranjeros puedes aumentarlo, que siempre vas a tener la duda quién es, salvo que lo veas güero, entonces vuelve una cosa casi racista. Este es güero, es gringo, ¿y qué tal que te sale mexicano? Porque hay mexicanos güeros. Entonces, ¿no aumentarías los precios de entrada? Pero sí harías que se quedaran las taquillas y los autogenerados. Yo creo que ya son bastante caros. Desde mi punto de vista, con una vocación social, como la que yo siento, son muy caros. Son muy caros porque lo llevas a un nivel en que a una familia le salen ¿cuánto? Cinco miembros, ¿cuánto pagan? Y a la hora de la hora van a decir, si el Cinemex me cuesta tanto un museo, me voy al Cinemex. Okay. Entonces desestimulas a que la población se apropie socialmente de su patrimonio cultural. Ok, entonces realmente ese quedarse los ingresos en la institución sería para taquillas a los precios populares y autogenerados. Exacto. Y eso me lleva a los autogenerados. Exacto. Tú me contaste una historia que yo me sé vagamente, pero tú te sabes mejor, de por qué Bellas Artes estuvo 6 años sin restaurante, que además sean los mejores martinis del país. Es cierto. Estuvo 6 años sin restaurante, sí, porque en el obradorismo resultaba muy atractivo eso de decir, aquí tenemos esta cosa soviética de tener el espacio vacío sin restaurante, como si fueran las ruinas de los fastos pasados, pero también porque al concesionario no le salían las cifras. Es decir, lo que dices es la renta era demasiado onerosa. Así es. Si empecé en malteadas y hamburguesas otra vez, es porque el modelo de Shake Shack, el modelo de yo no pago una renta, sino doy un porcentaje de la utilidad, es un modelo win-win. Es un modelo sustentable para el operador gastronómico y para la institución cultural. No nos haría falta, después de esa relegislación de los autogenerados y las taquillas para que se queden en las instituciones, pensar también nuevos modelos de colaboración público-privada para el financiamiento de la cultura. Toda la razón. Todo se ha cobrado
Y en algún momento te compartía que, por ejemplo, las cafeterías del Centro Nacional de las Artes que se te intentaron poner, era muy difícil porque no se podía. La gente, los estudiantes consumían realmente muy poco, no era negocio. O sea, la renta era cara para el concesionario. La renta era cara, que no era cara, pero era cara. Porque, digo, tampoco puedes poner la renta que tú quieras. Eso se acuerda con Hacienda y te dan rangos de renta. O sea, tampoco es de que uno diga, yo te voy a cobrar a ti, querido Nicolás, por ser mi amigo, 25 pesos. O sea, la modificación ahí tendría que ser a la legislación fiscal, no a la legislación cultural. Así es a la fiscal. Y entonces, todo se ha querido poner, por ejemplo, para lo que se luchó para que, por ejemplo, el Museo del Castillo de Chapultepec no tuviera una cafetería sin un restaurante. No se pudo. El gran salón que se hizo en el Centro Nacional de las Artes, que ahora es la Galería, estaba pensado como un gran restaurante. No se hizo porque no hubo nadie que lo quisiera tomar. ¿Casos como la sala gastronómica del Museo de Antropología funcionan? El Museo de Antropología, cuenta que tuvo dos problemas. El problema de que no se iba el concesionario y hasta que finalmente se renovó y ahora está funcionando, parece que muy bien. Para ambas partes. Bueno, no para el concesionario, porque el Museo de Antropología no se queda ese ingreso, ¿no? Se lo queda haciendo. Exacto. Pero digamos que hay una relación armónica. Entiendo, no sé, no quiero meter en terrenos que desconozca, pero entiendo que está funcionando bien el restaurante, el nuevo restaurante del Museo de Antropología. Lo que trato de decir, más que los casos en particular, es que no ha sido fácil que haya cafeterías, restaurantes. Por ejemplo, en el CENAR está una librería, está una tienda de pinturas, está una tienda para danza, para elementos de danza, leotardos, las zapatillas, etcétera. Esos son los que han pegado. Pero yo también te contaba la otra vez de, por ejemplo, que la lucha que fue tener un restaurante en el Centro Cultural del Bosque, por ejemplo. Nadie quería. Ni el Contramar, y te puedo dar más nombres, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera en esta plática compartir es que le demos la dimensión real que tienen los ingresos propios, los eventos o los restaurantes. No convirtamos en un mito lo que no es, porque no funciona así. Es decir, hace falta más presupuesto para cultura. Ese es el tema. Y hace falta... El día que digas, a ver, yo no te puedo reconocer, INBAINA, las prestaciones de los trabajadores. El minuto 1 del 1 de enero de cada año, suponte que te dieron 100 pesos de presupuesto, pero no te van a reconocer 10 pesos de prestaciones que tú le tienes que dar a tus trabajadores. En ese momento ya tienes 90, ya no tienes 100 que te aprobaron. Y esos son todos los años, porque tiene un impacto horizontal en otras instituciones que la Secretaría de Hacienda no va a reconocer. Entonces, las instituciones, nuestras queridas instituciones, pilares de la vida cultural de México, realmente son deficitarios desde el primer momento de que comience el año. Entonces, la resolución son varias cosas, por supuesto. Habría que revisar eso, habría que revisar una serie de cosas. Pero el tema fundamental, vuelvo a decirlo desde mi punto de vista, que creo que tengo razón, pero no lo sé tampoco. Tienes 33 años de razón. Pues sí, pero uno nunca sabe, también se puede equivocar, sin duda. Para mí, lo importante es el lugar que ocupa la difusión del patrimonio cultural y la preservación del patrimonio cultural en lo que es México. Si decimos, como diría Carlos Monsiváis, que el patrimonio es el alma de México, pues es un alma bastante poco atendida. Realmente el alma nacional está bastante un poco vilipendiada, maltratada. Es un alma llanera. Es un alma que no ha sido, que románticamente uno dice qué bonitas son las fiestas patronales, los textiles, la comida, el patrimonio inmaterial, la música, la danza, el teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora que se valora dentro de una política pública, el discurso se rompe. Este discurso medio idealista, medio romántico, se rompe para una práctica donde no le estás dando los suficientes recursos a las instituciones para que trabajen. Te voy a decir, yo creo que cuando menos en este sexenio no se va a lograr eso. La de la legislación, que cambie lo de los autogenerados, tampoco, pero son dos buenos puntos de agenda a anotar para otro. Y yo alargaría el horizonte temporal. Yo no diría que es esta administración. Yo diría que son décadas de que es igual. Sí, y es preocupante.
Mientras tanto, sin embargo, la gente sigue haciendo exposiciones y Moisés Rosas también. ¿Qué preparas, querido Moisés? Bueno, estamos preparando dos cosas muy interesantes. Una sobre Elena Poniatowska, que me parece fantástico. ¿En dónde? Va a ser en el Museo del Estanquillo. ¿Para cuándo? Yo creo que para el año que entra, que se llamará Elena Poniatowska, Periodismo Cultural, Memoria Social y Literatura y Periodismo. Tienes nuevo libro, además. Sí, y vamos a hacer otra sobre unos grabados de Toledo del Popol Vuh que cumplen 50 años en el Museo en el Museo Amparo, en Puebla. Ok, entonces Toledo en el Museo Amparo, Elena Poniatowska en el Museo del Estanquillo. Son proyectos, ahí van. Y libro nuevo sobre las mujeres en las colecciones de Carlos Monsiváis que tienes. Exacto. ¿Ya está distribuido? Ya está distribuido, ya está en librerías. Se llama Mujeres y Feminismo en las colecciones de Carlos Monsiváis. ¿Dónde podemos seguirte en redes sociales, querido Moisés? Como Moisés Rosas. ¿En Twitter? ¿En Instagram? ¿En qué? En Twitter, en Instagram y en Facebook. Me parece muy bien. A mí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector, en Instagram y en Threads, y leer en El Heraldo de México los miércoles. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast. ¿Puedo hacer un último comentario? Puede usted hacer todos los que quiera. Bueno, Melissa va a decir que no y que ya nos vamos, pero tú llégale. Yo quiero agradecer la posibilidad de externar una serie de inquietudes, de dolores, de esperanzas y de ilusiones en torno a lo que más amo, que es el patrimonio cultural. Yo celebro que lo hayas hecho aquí, querido Moisés. Insisto en que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o donde quiera que acostumbren a escuchar podcasts. Y yo también quiero externar algo muy importante. Te voy a invitar a que nos echemos una malteada en Shake Shack y mientras nos la echemos diremos que estamos cometiendo un acto de responsabilidad cultural. Nos escuchamos la próxima.